aplicación como lo es un sistema de tráfico, puede ser muchas otras cosas. Por ejemplo, hablando de los ingenieros en logística o de industrial o de gestión, pueden ser, por ejemplo, almacenes, ¿verdad? O pueden ser, por ejemplo, fábricas, plantas donde se maquinan materia prima que otras fábricas van a necesitar, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si sepan, pero aquí en Querétaro había varias plantas de Mave, no sé si todavía estén, pero por ejemplo estaba Mave Refrigeradores, que ya no está, creo que es la que se llama Celaya, estaba Mave Refrigeradores, estaba Mave Estufas, Mave Componentes, ¿sí? Pero no era el único ejemplo. Lo que antes era el grupo Spicer, que era una empresa muy importante de automotriz, metalmecánica, donde orgullosamente nuestra institución siempre proveyó de ese talento humano, de grandes profesionistas, y la idea es que siga siendo así. Ustedes, como herederos de ese gran legado, continúen con ello para que esas empresas sigan creciendo y siga habiendo más oportunidades para los demás. Había, por ejemplo, en grandes cónicos que se llamaba ENCO, estaba, por ejemplo, Forjas, estaba, por ejemplo, Cardanes, estaba, por ejemplo, el mismo Tremec. ¿Sí? ¿Sí sabían de eso? Son diferentes planes que están ahí. Y entonces todas ellas, ¿sí? Por ejemplo. Bien. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues hay que plantear ecuaciones, porque es un sistema de ecuaciones lineal. ¿Cómo vamos a plantear esas ecuaciones? Lo vamos a hacer a partir de los nodos. Los nodos son estos puntos donde entra y sale, ¿qué cosa? Lo que sea, vehículos, materiales, información. Esto puede ser un sistema hidráulico donde pueden ser litros de agua, litros de combustible, ¿verdad? Litros de gasolina, ¿verdad? Y como estamos en un país bien hermoso, todo lo que entra es lo mismo que sale, porque esa es la idea. Aquí nadie se clava nada. ¿Verdad? Porque esa es la idea de estos sistemas. Todo lo que entra es lo mismo que sale. Nada se pierde. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, por ejemplo, miren, yo lo que recomiendo es que le pongan nombre a los nodos. Le pueden poner, por ejemplo, letras, nodo A, nodo B, nodo C, nodo D, o nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, etc. Pero sí es importante ponerle un nombre porque vamos a plantear la ecuación para cada uno de ellos y sí hay que tenerlo plenamente identificado, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, de esa forma, yo lo que vamos a apagar aquí, sí me pega muy feo la luz. Entonces, nodo A. Todo lo que entra debe de ser igual a lo que sale. ¿Sí? Esa es la idea. Lo que entra es igual a lo que sale. Y eso me va a garantizar que se pierda nada. Eso va a garantizar que no haya robos, que no haya extravíos, que no haya gandalle, que no haya, ya saben qué cosas que aquí no pasan. Son totalmente desconocidas para nosotros, pero que pasan en otras partes. Entonces, por ejemplo, en el nodo A entran 300 nada más, y eso debe de ser igual a lo que sale, que es x1 más x2. ¿Sí? Bien, vámonos con el nodo B. Entra x1, entra x3 y sale 150 más x4. ¿Vamos bien, sí o no? ¿Sí? Nodo C. Entran 200, entra x2 y sale x3 más x5. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Nodo D. Entra x5, entra x4
Y sale 350 nada más, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí está. Bueno, entonces es un sistema de ecuaciones lineales que hay que darle su manita de gato, su chañadita, ponerla guapa. ¿Verdad? Ponerla guapo. Es decir, variables en el primer miembro y términos independientes en los segundos miembros. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Esta va a quedar como x2 menos x3. Ah, caray, es x5 también. Entonces hay que hacer otro espacio más. ¿Verdad? Menos x5. Y eso va a ser igual a ¿qué? A menos 200. ¿Sí? ¿Sí o no? Luego, y entonces aquí es x4 más x5 igual a 350. ¿Sí queda así? ¿Mi sistemita? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Sale? Todavía tenemos espacio más para allá. Bueno, me voy a venir más para acá. Aquí todavía podemos cambiar. Bien, entonces vamos a ponerlo en forma matricial. En forma matricial me conviene que este se quede ahí, ¿verdad? Entonces 1, 1, 0, 0, 0, raya 300, cierra. 1, 0, 1, menos 1, 0, 150, 0, 1, menos 1, 0, 1, menos 200, 0, 0, 0, 1, 1, 350. ¿Sí están de acuerdo que esa sería la matriz del sistema? La matriz aumentada. ¿Sí? ¿Recuerden que así se llama? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bien, entonces empezamos a aplicar Gauss. Menos renglón 1 más renglón 2. Entonces, 1, 1, 0, 0, 0, 300. Menos 1 más 1, 0, menos 1 más 0, menos 1, 0 y 1, 1, 0 menos 1, menos 1, 0 y 0, 0, menos 300 más 150, menos 150. ¿Sí? ¿Sas? ¿Sí o no? Luego 0A. Después de haber hecho esa, ¿sí están de acuerdo que sumaría este que me quedó con este? ¿Sí se entiende? O sea, hice esta operación elemental y me queda así. Estos no han interferido hasta ahorita. ¿Sí se entiende? Pero una vez que hice esta, al sumarlo con el tercer renglón, me voy a chutar a este. ¿Sí se fijan? Porque es menos 1 más 1, 0. ¿Sí se entiende o no? Entonces, como es una operación elemental que hago después de haber hecho la anterior, esa sí la voy a poner aquí abajito. ¿Sí se entiende? Para identificar. ¿Sí se han fijado que les he dicho eso, no? Cuando hago una operación que se hace, bueno, cuando hago una operación que la realizo antes, perdón, después de haber hecho otra, sin la cual no se hubiera podido realizar, lo pongo abajo de la raya. ¿Sí se entiende? Porque de otro modo tengo que repetir todo, o quieren que lo repita, como gusten. Creo que le quitó el signo negativo al 1, sería la columna 4, fila 3. Columna 5, fila 3. Creo que le quitó el negativo al 5. Sí. Gracias. Gracias, ingeniero. Sí, cierto. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿sí le hacemos así o lo hacemos todo paso por paso? Nada más rápido, por favor, díganme. Sí que...
¿Paso por paso? Bueno, entonces pasaría esto igual. Y ahora sí, haría la que les dije, que sería renglón 2 más renglón 3. ¿Sí o no? 1, 1, 0, 0, 0, raya 300, 0, menos 1, 1, menos 1, 0, menos 150, 0 más 0, 0, menos 1 más 1, 0, menos 1, perdón, 1 menos 1, 0, ¿sí están de acuerdo? Menos 1 más 0, menos 1, 0 menos 1, menos 1. Menos 150, menos 200, menos 350. ¿Sí están de acuerdo que me queda así? ¿Sí? Y nuevamente vuelvo a preguntar, ¿están de acuerdo que si sumo a este renglón me evitaría volverlo a hacer? ¿O quieren que lo haga paso por paso? Rápido. Como sea. Rápido, rápido. Entonces este pasaría igual. No oigo. Y entonces ahora sí, renglón 3 más renglón 4. No oigo. 1, 1, 0, 0, 0, 300. Ah, pero vamos a hacer otra. Vamos a multiplicar el renglón 2 por menos 1 para hacerlo positivo. Claro, yo lo puedo dejar así, pero siempre es bueno que el coeficiente principal sea 1 positivo, ¿no? Entonces, hago esas dos operaciones elementales. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces me va a quedar como 0, 1, menos 1, 1, 0, 150. ¿Sí se entiende? Luego, sí. Y luego 0, 0, 0, menos 1, menos 1, menos 350. Y al hacer la suma me va a dar 0. Y claro, ya habrá quien diga, ya hasta ahí se acabó. Estoy de acuerdo, pero habrá quien diga, no, vamos a hacer esta ¿para qué? Pues para que quede bonita. ¿Verdad? ¿Sí o no? Uno, 0, ¿verdad? 150, luego que sigue, dítemela por favor. Menos 350. No, 0, 0, 0, 1, 1, 300, no, Es menos 350. 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí es así o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Que ese sistema ya está en forma escalonada reducida, así se llama. Escalonada reducida es cuando todos los coeficientes principales de los renglones son unos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces aquí sí ya son condiciones suficientes las que habíamos comentado. ¿Qué condiciones suficientes? Que este sistema tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones. ¿Y por qué? Porque tengo 4 incógnitas que corresponden a las columnas y tengo 3 ecuaciones que corresponden a los renglones, ¿sí o no? Y entonces eso quiere decir que va a haber una variable libre, que es la que se va a parametrizar, si se acuerdan. ¿Quién se va a parametrizar? Pues generalmente es la que no tiene coeficiente principal. ¿Quién no tiene coeficiente principal? Pues X5, si se fijan, ¿verdad? Que X5 no tiene coeficiente principal. ¿Por qué? Porque su ecuación se hizo ceros, ¿sí o no? Entonces, X5 la parametrizamos, le voy a llamar T, puede ser S, R. No les recomiendo S porque la S se puede confundir con el 5. Entonces parametrizo X5. Y luego X4 la saco de aquí, que sería 350 menos X5, o sea, 350 menos T. X3
Ah, caray, espérenme. 1, 2, 3, sí, sí, sí. X3. Ah, fíjense cómo también X3 es variable libre. ¿Ya se fijaron? No la tengo. ¿Ya se fijaron, sí o no? Entonces, va a haber dos variables libres. Y eso lo vamos a retomar más adelante. ¿Por qué dos variables libres? Porque hay 5 ecuaciones, 3 incógnitas. Hay 2 más de incógnitas que de ecuaciones. Entonces, esas se van a parametrizar. Fíjate, no hay manera de determinar X3. Entonces la parametrizo. Le voy a llamar R. ¿Sí están de acuerdo? R. Y entonces X2 sí la puedo encontrar, porque aquí tengo su ecuación. Entonces sería 150 menos X4 más X3. ¿Sí estamos de acuerdo? Que vendría siendo ¿qué? 150 menos 350 más T. ¿Por qué? Porque X4 es esto. Más X3 que es R. Entonces me va a dar menos 200 más T más R. ¿Sí estamos? Bien. Y luego X1 sería ¿quién? 300 menos X2. Y esto me va a dar ¿cuánto? 300 menos esto sería más 200 menos T menos R. O sea, 500 menos T menos R. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos ahora a las preguntas de Diego. Está haciendo mucho airecito, Diego, está rico, pero no se ve que vaya a llover, ¿verdad? ¿Sí? No. Esperemos que. Bien. Entonces, el inciso A ya lo resolvimos. Prácticamente es eso. Ese es el inciso A. Vamos a entonces con el inciso B. Todo esto fue el inciso. El inciso A, resolvimos el sistema. A ver. Entonces, ¿qué nos pide? Encuentra el flujo vehicular cuando X2 vale 200 Y X3 igual a 50. y X3 igual a 50. Bueno, fíjense bien, la solución yo la puedo poner así. Bueno, ahorita no. Acuérdense que X2 a ver, fíjense bien, 50 y 200, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, vamos a ver. Voy a poner mi solución, pero considerando esos valores. Vean que X2, X3 es R. ¿Sí están de acuerdo? Ya me está diciendo que es 50. ¿Sí o no? Entonces, aquí yo puedo ponerlo así. R vale 50 porque R es X3. Me falta T, que es el otro parámetro. Fíjense que tengo que encontrar los valores de los parámetros porque los valores de las demás variables están en función de ellos. Entonces ya encontré a R, me falta T. ¿Cómo encuentro T? Pues a partir de X2, porque X2 es esto. ¿Sí están de acuerdo, no? Entonces sería 200 igual a menos 200 más T más R que vale 50. ¿Sí se entiende, no? Sí, porque me dice que X2 vale 200. ¿Y a qué es igual X2? A menos 200 más T más R, donde R vale 50, de aquí despejo T. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿este cuánto va a valer? 350. ¿No hay? ¿Sí? Entonces ya puedo determinar todo. ¿Por qué? Porque X1 es
500 menos T menos R. Entonces sería 500 menos 350 menos 50, que me va a dar 100. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? 500 menos T menos R. Luego, bien, luego seguiría X2, que sería menos 200 más 350 más 50. ¿Eso cuánto me da? 200. ¿Vamos bien? Luego, X3 es R, 50. Luego seguiría X4, que sería 350 menos T, 0. ¿Sí? Y luego sería que X5, que sería 350. ¿Sí quedó claro? Luego, entonces vamos a comprobar. Eso es lo interesante. Esto podemos comprobarlo. A ver, ¿cómo lo comprobamos? Vamos con el nodo 1. En el nodo 1, 300 debe de ser igual a X1 más X2. La suma me da 300. ¿Sí o no? No hay bronca. Luego, en el nodo B, entran 100 y 50, me da 150, y deben de salir 150 más 0, se cumple. ¿Sí o no? Luego en el C entran 200 más 200, 400. ¿Y eso es igual a quién? A 50 más 350. ¿Sí o no? Se cumple. Luego, en el nodo D entran 350 y 0 y salen 350. ¿Sí? Lo mismo que entra es lo mismo que sale. Aquí nadie se clava nada. Nadie se accidenta, no se perdió ningún coche. Nadie chocó. Todos somos felices. ¿Ven qué bonito? ¿Verdad? Bueno, la está llamada. Es que no se quiere. ¿Sí o no? ¿Verdad? La echamos de la roja. Bueno, el inciso C es igual. Si se fijan, ¿verdad? También nos da valores, entonces en base a esos valores sacamos los valores de R y de T y ya nada más sacamos los valores de los otros. ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? Bien. Pues vamos a pasar al último aplicación así chida, que es circuitos eléctricos. Bien. Aquí tenemos estos circuititos eléctricos, si ustedes se fijan, son circuitos eléctricos muy sencillos. Yo quiero pensar que todos han estos circuitos eléctricos porque todos llevan la materia de física aquí, ¿sí o no? Llevan su materia de física. ¿No? ¿De qué carrera? No, sí llevan física. Pero bien. Pero sí llevaron circuitos, ¿no? Poquito. ¿Quiénes llevan? Pero se apellida no es lo que. Ah, Sergio. Sergio. Sí. Acá. Igual. Sí. El máximo. Más de cada día. ¿Eh? Más de cada día. Ah, caray. Compadres. ¿Mande? Compadres, todavía. Ah, ya. Sí. Bueno, ya le podemos lograr. Bueno, ¿cómo es esto de los circuitos eléctricos? Miren, no tenemos por qué espantarnos porque son de los circuitos eléctricos más sencillos. Esos circuitos eléctricos, ¿cómo se llaman? Diles, ¿cómo se llaman, ingeniero? Pues son circuitos que terminan como magia. Son circuitos resistivos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque básicamente son resistencias los dispositivos pasivos. Hay dispositivos activos que son las fuentes. Las fuentes son estas cositas que se representan con una rayita larga y una más chiquita. ¿Sí? Esa es una fuente. ¿Qué es una fuente? A ver, como quiere comentar algo, chico. Es que proporciona el voltaje, puede ser una. De hecho, es corriente directa. ¿Sí o no? Corriente directa.
La rayita larga se llama, ¿cómo? Ánodo, el positivo, ¿sí o no? La rayita larga. Y la cortita es el cátodo, el negativo, ¿sí? Si fuera de corriente alterna, sería una cosita, generalmente es así con una como ondita, y ahí pues no hay polaridad, aunque se le suele poner cuando se analiza a veces la polaridad como una forma de analizar, ¿sí? Pero esos son de corriente directa, es una pila, puede ser una pila, por ejemplo el cargador de nuestro laptop es de corriente directa. Si ustedes por ejemplo aquí le cortan y ponen a la luz al revés y le conectan, pueden amolar eso, ¿sí? Lo pueden amolar. Entonces es de corriente directa. Bien, ese es un dispositivo activo porque proporciona energía, ¿sí? Y tenemos estas cositas. Esto se llama generalmente se representan con una letra E porque son fuerza electromotriz, son las fuentes de electricidad, de corriente, de voltaje. Y estas cositas son las resistencias que se representan con R. Obviamente las unidades de estas cosas son los volts, ¿verdad? Que a mí todavía me tocó cuando se llamaban voltios. Y estas son los ohms, que también se le llamaban ohmios. Antes todo terminaba en io, voltio, vatio, amperio, etc. ¿Sí? Entonces, estos son dispositivos pasivos, ¿sí? Son las resistencias. Las resistencias pueden venir en varias presentaciones. Generalmente son una cosita así, si se han fijado, ¿verdad? ¿Sí o no? Que aquí tienen unas banditas de colores. En base a esos colores se saca su valor, ¿verdad? Su código de colores, ¿verdad? Por ejemplo, el rojo es el 2, el amarillo 4, ¿sí o no? El naranja 3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Código de colores. Y ya de acuerdo al lugar, al número de la bandita, tiene cierto valor de multiplicativo. Pero no son así son generalmente, ¿no? Incluso son hasta de color cremita, aunque a veces tienen algunas en color azul o en color verde, ¿sí? Pero no son las únicas, también hay de potencia que son un poquito más chonchitas, ¿verdad? ¿Por qué de potencia? Porque estas se calientan, aguantan más corriente, ¿sí? Luego también, por ejemplo, pues la resistencia se utiliza, por ejemplo, para los calentadores. Se ha fijado que es una cosa como enrollada de acero, tiene que ser acero para que aguante el calor, también es una resistencia. En fin, son las principales, ¿sí? Ahora, tenemos otros componentes que son estos puntos que no son otra cosa más que los nodos. Son puntos donde se conectan. ¿Quién se conecta? Pues estas líneas que vienen siendo cables. Hagan de cuenta que es el cable. Sí conocen todos a los protobar, ¿no? Los protobar son esas tablitas de plástico que tienen hoyitos, ¿verdad? Donde sus compañeros meten los componentes para armar sus circuitos, ¿sí? Hay líneas así, de puntos, y hay líneas así. Entonces, por ejemplo, todos estos puntos están conectados, es como si los conectaras a un solo nodo, ¿sí? Y obviamente, pues estas pensaríamos con los cables, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces es un circuito resistivo, es el más sencillito, puede ya, por ejemplo, en la materia de ecuaciones diferenciales o de circuitos ya 1, incluso en circuitos 1, circuitos 2, pues ya se mete uno con otros componentes, así como las inductancias, ¿verdad? Y los capacitores, que son componentes que pueden ser activos dependiendo si han almacenado una carga, etcétera, ¿no? Y ya se mete uno con las ecuaciones diferenciales. Es una cosa bien padre, ¿sí? Vamos, es algo que pues ya lo hemos comentado. Yo creo que sí es injusto que no todos vean, pero pues hay que júntense. Yo creo que sus compañeros de electrónica los pueden apoyar para que exijan que les den esas bonitas materias.
y pues las disfruten como ellos lo hacen, ¿verdad? ¿Sí, un ingeniero? ¿Verdad? ¿Me fijan? O sea, todo tiene solución. ¿Sí? Entonces, pues bueno, pero vamos a ver aquí los circuitos sencillitos. Para resolver estos circuitos, que básicamente es una red, nada más que eléctrica, ¿sí? ¿Por qué una red? Porque aquí lo que nos va a interesar es la corriente, ¿sí? En estos nodos, que son puntos donde se conectan estas ramas, así se llaman, ramas, que las ramas son cables que unen componentes. Por ejemplo, aquí estoy uniendo esta resistencia con la fuente mediante un pedazo de cable, un alambre, este cátodo con este punto, y en este punto conecto esta resistencia. Entonces aquí hay otro cable. Se ve que son cables, ¿no? ¿Sí? Entonces eso se suele llamar ramas. Y aquí lo que nos interesa es la corriente que circula en cada rama. ¿Sale? Ahora, también tenemos trayectorias cerradas. Y esas trayectorias cerradas se llaman mallas. Por ejemplo, esta es una malla, esta es otra malla. Este es un circuito con dos mallas. ¿Sí? Pero esto viene siendo una rama. Esto es una rama. ¿Sí está mejor? Bien. Entonces, ¿cómo le hacemos para resolver esos circuitos? Bueno, pues miren, a mí me gustaría explicarles, por ejemplo, el 32, pero no nos va a dar tiempo porque sí está más largo. Mejor, si gustan, ese lo grabo en un vídeo y luego se lo subo. Vamos a resolver, por ejemplo, el 31 o el 33. ¿Cuál? Bueno, el 31 es un circuito con dos mallas. Y entonces, para resolverlos, vamos a aplicar tres leyes. La ley de Ohm, que nos dice que la caída de potencial en una resistencia es directamente proporcional a la corriente que circula en ella, ¿verdad? En una resistencia eléctrica siempre se cae el voltaje. Viéndolo como un circuito hidráulico, porque esto es algo bien bonito, por eso les digo que todo eso como que lo inventó la misma persona. En un circuito hidráulico, la tubería vienen siendo los cables, los alambres, ¿sí? Las fuentes vienen siendo las bombas de agua, pero obviamente bombas que meten agua desde fuera, ¿sí? No que bombean, no, ¿sí? O un manantial, una fuente, ¿sí? Y las resistencias vienen siendo como los grifos. Le vas cerrando al flujo de agua, sale menos agua. Le abres, hay más flujo de agua. Aquí es lo mismo, nada más que en vez de ser agua, es corriente eléctrica. Las resistencias limitan la corriente eléctrica. Obviamente al hacerlo se calienta, ¿sí? Y quien proporciona esa corriente son las fuentes, ¿sí? Luego, entonces la ley de Ohm. Pero también vamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff o Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff o Kirchhoff. Kirchhoff o Kirchhoff fue un físico alemán que se llamaba Gustav Kirchhoff o Kirchhoff, que sacó estas leyes interesantes, la ley de voltajes y la ley de corrientes, y no son otra cosa más que la versión eléctrica de la ley de la conservación de la energía, ¿verdad? Esa bonita ley que en cierto modo también descubría el tipazo de Lavoisier, que desafortunadamente murió en la Revolución Francesa por un frustrado, por un psicópata que le odiaba porque él era inteligente. Fíjate nada más que ridiculez, ¿no? ¿Sí se acuerdan, no? Porque recuerden que Lavoisier descubre la ley de la conservación de la materia, ¿sí? Tú vas a decir, bueno, pero estás hablando de energía. Sí, lo que pasa es que después se descubre que materia y energía son cosas equivalentes. Entonces podría hablar de la ley de la conservación de la materia, que a fin de cuentas viene siendo la ley de la conservación de la energía, ¿sí? De hecho, así también quiero pensar que lo estudiaron en la secundaria, porque yo eso ustedes de la secundaria, ¿sí? No sé si todo esto les tocó. Ya ven que
aquí hay algo que quiere que cada vez la gente sepa menos. ¿Para qué? Está como el meme del Luis Miguel, ¿no? Está así, ¿no? ¿Sí está el meme, no? Del Luis Miguel, ¿no? ¿Sí es el Luis Miguel? No, es Leonardo DiCaprio. Ándale, así ¿verdad? Yo no. ¿Por qué? Pues porque sin mí no son nada. Fíjate nada más. Entonces, ¿qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff? La ley de voltajes de Kirchhoff dice que en una malla cerrada, la suma de las elevaciones de voltaje es igual a la suma de las caídas. En una resistencia, físicamente siempre hay caída de voltaje, porque es un dispositivo pasivo. Solo para recordar. Sí. Entonces, es lo que dice. Y luego la ley de corrientes de Kirchhoff viene siendo lo que ya vimos, que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Sí? Ahora, aquí viene una pregunta bastante importante. Las baterías, esto no es una batería es así. ¿Sí? Esto sí es una batería. ¿Sí se fijan? Cuando es una solita se piensa que es una pila, por ejemplo, no una pilita. Bien, ya sabemos que la rayita más larga es el positivo, el ánodo, y la más cortita es el negativo, que es el cátodo. Pero ahora viene la pregunta mágica. ¿La corriente eléctrica qué es? ¿Y la corriente eléctrica va de más a menos o de menos a más? Esta es una pregunta sumamente misteriosa que estoy seguro que a ver, por ejemplo, usted que es electrónico, ¿qué nos puede decir así rápidamente porque hay que entregarles el examen? Bueno, A ver, ahora se decapa, ingeniero. Ahora se decapa y díganos. pues, normalmente la corriente siempre se... Normalmente, no, ¿cómo que normalmente? O sea, es si le da ganas, o sea, si le da es que cuando anda de buena se va para allá. Bueno, siempre agarra el camino que tiene menos resistencia sí, bueno, al menos por el análisis El ingeniero Páez fue mi maestro, y si hay alguno de los que les tengo más respeto es a él. Entonces no nos haga quedar mal. Sí, porque, hijo, cómo me hizo sufrir. Pero siempre se lo voy a agradecer. Incluso en una comida de día de profe, ya me había echado. Y lo vi, ¿no? No, pues ingeniero, yo le agradezco que usted haya sido bien duro. Le agradezco que usted, no, por vos, no, es que sí se lo agradezco, porque gracias a eso de veras que yo no se lo agradezco mucho, ingeniero, de veras, muchas gracias. No, muy bien. Entonces, es que nunca lo hemos analizado desde esa percepción tan profunda, pero las corrientes normalmente siempre van de menos a más de bien. o sea que depende de qué, Es que por ejemplo en el análisis de malla puedes utilizar el sentido anterario o el horario, y ya ahí dependiendo. o sea, depende de la hora. No, o sea, por ejemplo, en la noche va para allá, pero en el día va para acá. A ver, ¿quién más quién es eléctrico? Rápido, eléctrico. Bueno, yo no sabía que era porque, bueno, anteriormente se creía que la corriente era como un fluido, entonces que iba del positivo al negativo, pero ya el electromagnetismo se sabe que es el electrón, que es el que lleva la carga, es de carga negativa, entonces se atrae con la terminal positiva. Eso es lo que... Entonces va de menos a más. ¿Quién más es electrónico o eléctrico? Rápido. Rápido, no les dé pena. A ver. Échale. Sí, lo que dice. De menos a más. Hace de más a menos y de menos a más. Ah, caray, por fin.
cosa, es corriente directa. Es corriente directa, es una cosa muy importante, porque si fuera corriente alterna, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es uno de los grandes misterios, lo voy a dejar hasta aquí, porque de hecho, pues ya no tendríamos tiempo de concluir con el ejercicio, mañana explicamos eso, pero es uno de los grandes misterios de la ciencia. Entonces, bueno, entonces les entrego esto para que si gustan me vuelvan a tomar fotografía.